Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en los proyectos de ley sobre reforma del sistema tributario argentino y revalúo impositivo contable, modificación de la ley de impuestos a las ganancias. Sírvanse de identificarse tiempo. Sí. Sí, el bloque del Frente Renovador pidió autorización para abstenerse, tengo entendido. Se va a votar ese permiso asentimiento. A ver. Wolf, por favor. Castro, ¿se abstiene? Bueno, son los que han pedido la autorización. Cerrado. 146 votos afirmativos, 77 negativos y 18 abstenciones. Resulta afirmativo. Bueno, esta reforma tributaria va desde que a partir de cuando se aplique la ley, si es que se aprueba en el Senado, cambian algunos precios en el supermercado o en el chino, y también esto le va a cambiar a los patrones la relación con los empleados monetaria, es decir, impuesto a las ganancias está en el medio. Hay muchísimos cambios. Vamos a intentar hacerlo lo más simple posible. Para eso nos acompaña Iván Sasovsky, que es especialista en tributación. Y para agregarle complicaciones, Iván, tengo entendido que desde que esto arrancó como proyecto hasta lo que tuvo la llamada media sanción en diputados, cambió un montón de veces. O sea que si alguien lo tenía claro hace 2 semanas, ahora hay que explicárselo de vuelta, ¿no? Claro. Nada de lo que sabíamos ayer hoy sirve. Claro. ¿Cuáles fueron los últimos cambios? Es decir, lo que se cambió en diputados a partir de la llegada del proyecto. Bueno, lo que se cambió en diputados, en principio, el tema del impuesto interno a las bebidas azucaradas. Sí, ¿qué quedó eso? Ahí quedó un 8% para las que no son de limón y un 4% para las que son de limón. Una locura. Por presión de la provincia de Tucumán, sobre todo. Claro. Y así que quedó ese desfasaje. Después, las cervezas. Las cervezas se quejaban porque decían al vino al final no le van a subir los impuestos, porque en principio sí estaba previsto eso, y a la cerveza sí, nos decían los cerveceros. ¿Y en qué quedó? Quedó que a las empresas grandes, es decir, a las empresas industrializadas, quedaron al 17% y quedaron a la tasa del 8%, es decir, a lo que venían tributando las cervezas artesanales. Bien. Ahora está toda esta nueva moda Claro. y hay un montón de emprendimientos y pymes que desarrollan cervezas artesanales y esas van a estar beneficiadas con una alícuota diferencial menor. ¿Beneficiadas pero pagando lo mismo? Pagando lo mismo, en realidad, lo mismo, claro. pero en competencia con las industrializadas. Las industrializadas. Y después, por ejemplo, también había provocado mucha polémica esto de cuando un empleado es despedido, recibe una indemnización y estaba previsto en el proyecto que pague ganancias por esa indemnización que recibió. Sí, ahí hubo idas y venidas, porque en realidad en el proyecto de elevación que hace el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, en el mensaje que previo al articulado, lo que plantea es lo que vino reconociendo la Corte en los últimos años, que es que las indemnizaciones nunca pueden estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Claro, porque te acaban de echar, básicamente. Exactamente, ¿no? en realidad porque se agota la fuente de trabajo. Entonces, claro, la Corte ya en 3 fallos expidió de que las indemnizaciones están fuera del objeto del impuesto. El Ejecutivo, cuando manda el proyecto, dice esto, transcribe incluso los nombres de los fallos, y en el debate en comisiones que se dio la semana pasada se incorpora el hecho de que se graben específicamente aquellas que superen el monto de lo que sea legal. Es decir, si a vos te compensaban por tu trabajo de toda tu vida en una proporción mayor a lo legal, eso pasaba a estar grabado. Ajá. En el debate de ayer... O sea, si llegaste a un muy buen acuerdo con tu empleador, o sea, te corresponde 100 pesos, bueno, te pago 120 por tus años de trabajo o porque
porque tengo secretos que no tengo que revelar, o lo que fuere. Lo que Pero, fuera. digamos, Sí, por el exceso de lo legal, ¿sí se va a pagar ganancias? En realidad, eso era lo que preveía el proyecto en comisión. Y ayer lo que quedó es que solamente van a pagar aquellos que sean ejecutivos, que se encuentren en puestos ejecutivos jerárquicos, tanto en el Estado Nacional como en el sector privado. Pero para mí esto termina siendo letra muerta porque ya tenemos los fallos de la Corte en los que dicen cuando hay una extinción de la relación laboral, todo tipo de ganancias están fuera del objeto. Por más que del lo impuesto. regules de 1000 maneras distintas, la Corte dice indemnización no paga ganancias. Exacto. Y con lo cual esto va a ver cómo lo reglamenta ahora el Ejecutivo, porque el propio Ejecutivo en su mensaje había dicho que estaban fuera de objeto, ahora lo tiene que reglamentar, que esto va a tener también un efecto directo. Y después algo positivo, ya que todo son impuestos nuevos, es que desaparece el impuesto a los productos tecnológicos. Es decir, el impuesto interno que era del 17% a lo que, no sé... ¿Los famosos productos de Tierra del Fuego? No, en todo el país se elimina ese impuesto, con lo cual lo que sean computadoras, teléfonos y todo tipo de productos tecnológicos deberían tender a bajar en el precio porque el impuesto interno siempre se traslada a precios. No importa si estamos hablando de productos que se fabrican en el país o que se importan. No importa. En realidad los importados tienen sus derechos de importación al momento de ingresar al país. Esto era un impuesto para la venta, es decir, una vez que ya estaban acá, en el momento en el que se vendían estaban grabados con el impuesto interno. Esto desaparece. Y también lo que tenemos que seguir esperando es que esta reforma se negoció con todas las provincias, porque el objetivo final de toda la reforma es que las provincias dejen de cobrar el impuesto más distorsivo que existe, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto que se va acumulando en toda la cadena de valor o de prestación de servicios, se paga un montón de veces, no hay manifestación de riqueza ni de ganancia, porque por el solo hecho de prestar un servicio no quiere decir que yo esté ganando dinero. Entonces ese impuesto es el objetivo primordial del gobierno que necesita que desaparezca para poder evitar inflación tributaria, porque ese impuesto va generando siempre una acumulación en los precios y a su vez que para poder ser un poco más competitivos a nivel regional. Entiendo. O sea que en realidad arranqué al revés con las preguntas, que tienen que ver más con lo inmediato, pero todas esas modificaciones que vos acabas de contar son en realidad para equiparar la eliminación paulatina de ingresos brutos. Bueno, entonces, la eliminación paulatina de ingresos brutos se mantiene. Es un hecho, es una firma, lo firmaron las 23 de las 24 jurisdicciones de nuestro país. Y eso está en el proyecto que tuvo media sanción. En realidad ayer se aprobó la reforma tributaria, el pacto fiscal también se aprueba. Ahora pasa al Senado y se convierte en ley. Todo antes de fin de año, como siempre, corriendo y con los problemas que trae esto, porque no se pudo debatir a fondo, no se pudo, estas críticas no se pudieron plantear en los organismos de profesionales, no se pudieron plantear en las universidades, entonces estamos corriendo contra reloj. Y esto se notó anoche que se aprobó a las 4 de la mañana, incluso con reformas. Por ejemplo, las cooperativas y las mutuales que se pretendían gravar con el impuesto a las ganancias, al final se terminaron quedando igual, es decir, quedan exentas porque a ver, son cooperativas y son mutuales, son entidades sin fines de lucro, por lo tanto no hay ganancia. Era realmente una cuestión que no tenía mucho sentido y eso por suerte quedó afuera también. Y respecto a la renta financiera, que eso también se llevó muchos títulos en medios y en las manifestaciones, ¿no? Empiecen a grabar la renta financiera, se decían en las manifestaciones. Bueno, ¿en qué quedó? Sí, a ver, si uno va a la manifestación con ese cartel realmente... es muy creativo, ¿no? Porque a mí no se me ocurriría ir con ese cartel. Tengo muchas cosas que reclamar antes. De la izquierda, pero la idea es... Pero se grabó la renta financiera. Hay mucha gente que maneja mucho dinero, que le sobra, entonces, insisto, en el imaginario popular, como vos sos una persona que sabe del tema, quiero saber si es mito o leyenda esto de... En realidad se tiene que grabar la renta financiera. Y yo vi en los títulos de analistas que explican esto, que decían, bueno, se está estudiando la posibilidad de grabar... Pasa que no sé qué es grabar la renta financiera. Bueno, ese es el tema. Las empresas pagan impuestos por todas sus rentas, sean financieras, sean de la actividad que realizan, o sea, cualquier empresa paga por todas las rentas que obtiene. Esto es simplemente para las personas físicas.
Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, como las personas físicas invierten en LEVAX, invierten en el sector financiero, que también en plazos fijos, pero en realidad lo que está haciendo es cubrirse de la inflación para poder cubrirse sus ahorros. Claro. Pero bueno, este mensaje que por ahí es más para la tribuna como que de fondo, se terminó receptando y por primera vez en la historia va a pasar a estar grabada la renta financiera. Pero de personas, no de empresas. Las empresas ya estaban grabadas. Claro, no, pero está bien, es bueno aclarar, porque no todos quizás sepan eso. Claro. Y en porcentajes, ¿no? A grandes rasgos, no te pido un estudio, pero de la renta financiera, que vos decís, eso en realidad lo manejan las empresas. Las personas, ¿qué porcentaje del volumen total de plazos fijos, LEVAX, etcétera, pueden llegar a manejar? Muy poco dentro ¿vos decís de la recaudación? No, en general, del movimiento de dinero que se genera por plazos fijos, compra de bonos, etcétera. ¿Cuántos lo hacen? ¿Empresas o sociedades? ¿Y cuánto personas? No, a ver, físicas. La verdad es que la proporción 10%. de personas físicas es mucho menor porque claramente las empresas que hacen invierten en el sector financiero para cubrirse y a su vez también para poder generar rentabilidad para desarrollar sus demás actividades. En cuanto a esto, para las personas físicas, todo lo que sea plazos fijos, Bitcoin, una nueva incorporación, están grabados los Bitcoin. O sea, en realidad no solo los de esa marca, sino en realidad las monedas digitales se incorporan y pasan a estar grabadas, que tuvieron una ganancia excepcional en el último mes, pasaron de $7.000 a 17.000 en el último mes. Bueno, toda esa renta va a pasar a estar grabada. En aquellos casos en los que haya algún ajuste, es decir, que sean en dólares o que tengan en una cláusula de ajuste las rentas, la alícuota es del 15%. Y en aquellas que sean en pesos, las inversiones, la tasa es del 5%. Pero a su vez estableció un mínimo no imponible, que va de la misma mano que el mínimo no imponible definido para las personas físicas, así que ese mínimo no imponible se duplica, con lo cual van a tributar una vez que excedan ese mínimo no imponible que está en cuánta reglamentación, qué pesos. difícil, sí, la verdad que admiro tu trabajo. Gracias, Iván, ha sido más que amable. Tengan en cuenta que hoy a las 13:30, es decir, 1:30 de la tarde, está previsto que este mismo proyecto que se aprobó hoy a las 3:00 de la mañana en diputados va a entrar a comisión en el Senado para que después, el mismo día o quizás mañana, sea aprobado también en la Cámara Alta y se convierta en ley. Esa es la cosa.